Vamos a meternos, como te decía anteriormente, en los anuncios que recién escuchabas en las voces del día que hizo hoy Mauricio Macri en Pergamino, y es por eso que le damos la bienvenida a Federico Fiselas. Es uno de los especialistas que tiene Rosenthal Inversiones, aparte un amigo acá del Día en 30, para que nos expliques un poco una primera impresión de esta eliminación de retenciones a la mayoría de los cereales, a la pesca, a la carne y a la soja, bajarla en un 5%. Bueno, muy anticipada medida, ya un caballito de batalla de la campaña y bueno, creo que quedó el espacio, no había ninguna traba como para llevarla adelante, más que una decisión política de hacerlo o no, sí. Y bueno, se llevó adelante como se había prometido. Si bien no del todo, terminó siendo por decreto. También muchos decretos. Muchos decretos, sorprende. No llamó a sesiones extraordinarias, cosa que va marcando como que va a haber un periodo en el que va a haber más decretos. Bueno, pero es el perfil que tenía Macri en la ciudad de Buenos Aires, y nosotros acá lo decíamos también en campaña. Sí. Una gran cantidad de decretos, poco evidentemente, debate. Bueno, eso fue la propuesta hoy, estuvo en San Antonio de Areco y dijo cuando retorne a Capital va a salir esta serie de decretos, dentro de los cuales estaba de reducción gradual en el caso de la soja y a cero en el caso de maíz, carne, trigo y las economías regionales también. La gran pregunta, Fede, es la siguiente. La Corte dictaminó que se le devuelva el dinero de la caja de jubilación a las provincias, ¿no? Sí. A todas. Antes eran 3 las que habían ido a la justicia. Eliminación de retenciones. ¿De dónde se va a financiar el gobierno para subsistir? Bueno, qué buena pregunta. La verdad no tengo una respuesta en ese sentido porque hoy no están dando los números, pero también hay que dar espacio a que se desarrolle este nuevo esquema de gobierno para ver de dónde surgen las fuentes de financiación para estas situaciones. Supongo que será la reducción de subsidios, es lo obvio que supone como fuente de financiación de todo esto. Lo que ocurre con el tema de las retenciones es que bueno, se está desfinanciando de alguna manera, se cambia el esquema de distribución a través de los impuestos hacia una distribución a través más del mercado. Claro, que es lo que él supone. Porque cuando obviamente, dice, si hay a menor retención, hay más exportación, eso genera mayor ingreso de divisa. Claro. Y también es otra forma, a lo mejor, de capitalizarse, ¿no? Claro, él supone que la manera de recaudar eso va a venir indirectamente por el impuesto a las ganancias. Claro, que en cuanto a la misma, decía, que es lo que dice. Quiero que paguen felices ganancias. Exactamente. La cuestión, digamos, de por qué se establecieron las retenciones tiene que ver con que el impuesto a las ganancias es un impuesto con un altísimo nivel de evasión. Y ahí es donde está la gran pregunta. Digo, realmente, si avanzamos hacia eso y si se paga el impuesto a las ganancias como se debe pagar o como pagan las grandes economías del mundo, seguro que no va a haber inconveniente en eliminar las retenciones. Cualquier economista, cualquier contador, cualquier especialista en impuestos te va a decir que lo ideal es que no existan retenciones. Claro. El problema de tener que poner un oficial en la puerta, digamos, en la costa, digamos, controlando el barco que se va, es por una cuestión de evasión, y eso tiene que ver con razones históricas de la economía argentina. Y esa es una política que el gobierno de Cristina la hizo, ¿no? Esta de seguir atentamente, y muchos se quejaban, pero estaba bueno que se dé también esa fiscalización para que no... Sí, te repito, los modelos, la plata de todos, ¿no? Los modelos en economía son todos buenos siempre que tengan toda una coherencia. Claro. Digo, el otro esquema estaba planteado en términos de su propia coherencia y hoy hay otra. Por eso a veces quedan cabos sueltos, lo que vos me decías, ¿cómo se van a financiar? Y todavía eso es un cabo suelto. Pero bueno, habrá que dejar pasar, digamos, de entrada se habló de empréstito internacional, o sea, Sturzenegger de lo que habló es que iba a cubrir los déficits con financiamiento externo, es una declaración de él. Y bueno, Macri luego dijo que el propio clima de negocios iba a generar que más gente volcara su ahorro a ciertos espacios de inversión en Argentina y así avanzar. Pero bueno, me parece que está por verse, hay... Lo que te decía anteriormente, cuando uno escucha el discurso de Macri que dice que Argentina se tiene que convertir en un supermercado más que en un proveedor de granos, eso habla de la industrialización. Y me parece que el votante, digamos, del partido que ganó, si uno va al promedio, uno encuentra esa división incluso entre ellos, que hoy, siendo gobiernos, es más notoria. Cuando vos eras oposición, tener un ala desarrollista y un ala más liberal pasaba desapercibido. Hoy que sos gobierno, el ala desarrollista puede chocar contra el ala liberal, porque el ala, para que se te desarrolle ese campo que tiene que ser un supermercado, por ahí requiere un precio, como el precio de la relación dólar con el peso,
diferente que el que te daría la respuesta financiera, que sería un precio puesto exclusivamente por razones de mercado y financiera. Entonces, esas dos cuestiones, ahora que ya están en ejercicio, digo, son más notorias. La Eso gran pregunta que nos hacemos, si Macri está del lado liberal o del lado desarrollista. Esperemos que esté del lado desarrollista, obviamente, y que esto empiece a verse con los anuncios, ¿no? Sí, es una tensión que se ve en sus propios funcionarios. Digo, Rogelio Frigerio no es lo mismo que Melconian, por ejemplo. Claro. Y ahí está la tensión. Lo que pasa es que en la previa, mientras vos no sos gobierno, es distinto. De hecho, lo usás a eso como para captar votante. Captás el votante más de corte liberal y captás el votante más de corte desarrollista. Ahora, cuando ya tenés que ir a la ejecución, tenés que definir bien concretamente hacia dónde vas. De todas formas, para aquel que tiene un perfil liberal, va a ser siempre mucho mejor en comparación con lo que estaba anteriormente. Sí, así por que supuesto. Eso también calculo que lo tienen en Sí, pero cabeza. digamos, creo que es notorio hoy ya con los días que han pasado desde que asumió y demás, por ejemplo, una cuestión como la del tipo de cambio. Bueno, eso te quería preguntar. ¿Qué va a pasar ahí se ve claramente. Fíjate que la propuesta de un ala había sido el primer día de gobierno liberó el cepo. Había otra gente que desde los números decíamos es imposible. ¿Por qué es imposible? Porque si vos vas a un esquema de flotación, soltás el tipo de cambio con la cantidad de reservas que hay en el Banco Central, es muy probable que el tipo de cambio te lo ponga el propio mercado. Y vos ya no puedes hacer política con eso. Perdiste la soga. Lo contrario sería robustecer al Banco Central y luego soltar el tipo de cambio. Es una cuestión de forma. Pero esa tensión mínima... Esa tensión hoy está dentro del gobierno. Está dentro del gobierno. propio partido que gobierna hoy. Hoy, obviamente, es lo mismo que en el fútbol cuando el que está en el banco de suplentes y el que está de titular. Al titular que le mirás todo, le corregís todos los errores, lo insultás, lo que fuera. Y siempre el de afuera va a ser mejor. Hasta que arranca el de afuera, corre los primeros 5 minutos y vos empezás a ver, bueno, no era tan así, por algo estaba afuera. Me parece que en política también eso es trasladable y entiendo que ahora el que está jugando con la titularidad es el equipo de Macri y bueno, están empezando a verse esas tensiones que tienen que ver con el propio juego. Está en los 90 minutos del partido. La última y breve, ¿qué veranito imaginás? De la gente en la playa, a lo mejor con sus vacaciones merecidas, se compra el diario y se va a ir informando de las noticias económicas, va a ser un verano dentro de todo tranquilo. Creo que eso, por suerte, para los que tratábamos de ponernos en un lugar un poquito más en el medio, en lo difícil que fue ser profesional, sobre todo de ciencias económicas durante la campaña, que decíamos que las variables más de primer orden, empleo y actividad, seguían fuertes, independientemente de todo el resto de cosas que se están viendo que son susceptibles de ser corregidas. Eso va a permitir que la gente se vaya de vacaciones tranquilo y demás. Y tampoco creo que sea tan acelerado el movimiento del tipo de cambio, que es el primer perjuicio que recibiría ese asalariado, tendría tanto menos de sueldo. Ahora, me parece que esa parte todavía sigue firme y lo que se verá es más hacia adelante. Si evidentemente hay como una primera línea que pareciera ir más hacia el gradualismo en Macri, y bueno, tendremos que empezar a ver la situación más a partir de marzo, a partir de junio. De hecho, tomo una declaración de Durán Barba, que hasta ahora parece ser el gurú de todo ese tema. No quiero malas noticias. Claro. Las noticias económicas pueden traer tener mala repercusión política y me da la sensación de que Macri va a ir más por el ala de la recomendación política que le da Durán Barba y no quizá de los asesores económicos, digamos. Esa es la visión que tengo. Fede, ¿nos vemos en marzo? Como no,